Hernán Paredes está con nosotros. Hernán, bienvenido. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí como cada lunes con todos ustedes en Al Mediodía Radio. Hernán, siempre un placer recibirte, Hernán, especialista en temas relacionados a transporte, ¿verdad? En esta ciudad que cada vez está más caótica. Hernán, cuéntame de este tema que nos traes hoy, movilidad como servicio, explícame. Sí, movilidad como servicio, más, Mobility as a Service, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Más, MAAS. Hemos hablado mucho en este programa de movilidad sostenible. Recuerden esa pirámide invertida donde en la cima están los peatones, luego los ciclistas, luego viene el transporte público, luego el transporte de carga y por último el vehículo privado. ¿Qué sucede? Hay un concepto más moderno de la movilidad sostenible que se llama o se denomina movilidad inteligente, Smart Mobility. ¿Y qué es lo que quiere decir o qué quiere rescatar este concepto moderno de movilidad inteligente? Bueno, utilizar todas esas bondades de la movilidad sostenible, identificar mejores maneras para desplazarnos, utilizando la tecnología de manera intensiva. Por lo tanto, hoy yo quiero hablar de un tema particular de ese uso de la tecnología para hacer de la movilidad una más eficiente, sostenible y segura. Y es por eso que quiero hablar de movilidad como servicio. ¿Y qué significa eso? Esto es servicios de movilidad adaptado a la necesidad de cada usuario, aprovechando, como decía, la tecnología, la gran cantidad de datos que se genera hoy. Hoy estamos hablando de el Internet de las cosas, estamos hablando que los vehículos se comunican con otros vehículos, los vehículos se comunican con la infraestructura y en fin, los vehículos se conectan a todo. Entonces, con este uso de plataformas tecnológicas, hoy en día estamos viendo alternativas de desplazamiento como el carpooling o el car sharing, y este tema de la movilidad como servicio conjuntamente con la movilidad autónoma es de las cosas que están teniendo un mayor efecto disruptor en el transporte. ¿Y por qué? Señoras y señores, con la conducción autónoma y la movilidad como servicio, en algún momento poseer un vehículo privado será algo obsoleto. Será como decir hoy que tengo un caballo para ir a la oficina. No relaje. ¿Por qué? Sí, claro. Porque, mira, hay un astrofísico, él se llama Neil deGrasse Tyson, que él decía, por ejemplo, él hacía un análisis actual sobre el uso del vehículo. Tú tienes un activo que te costó $40,000 o más, y si tú calculas la hora de uso que tú le das en la semana, comparado con la hora que tiene la semana, bueno, es un desperdicio. Entonces, en el futuro, con la conducción autónoma, ya hay temas como el car sharing, por ejemplo. Tú, a través de una aplicación, no, es el carpooling. A través de una aplicación, tú utilizas un vehículo para el tramo que tú quieres recorrer y dejas ahí el vehículo y otra persona lo va a utilizar. De eso es que estamos hablando. Y hay especialistas que te están diciendo que sí, en 30 años tú decir, por ejemplo, que vas a conducir tú mismo un vehículo, por ejemplo, con el tema de la conducción autónoma, es como tú decir que tú vas a ir a la oficina a caballo. A ese nivel estamos. Yo sé que hay gente que mira, bueno, ponte tú un carro de conducción autónoma a conducir por la Duarte con París. Está difícil, pero avanzamos más rápido de lo que pensamos. Entonces, tenemos que ir construyendo, además de la infraestructura física de transporte colectivo, tenemos que ir construyendo la infraestructura digital. Hoy en día en República Dominicana hay empresas que te ofrecen los servicios de carpooling, por ejemplo, pero son esfuerzos aislados. Según los datos científicos, tiene que haber un líder en este tipo de cosas. Y hay ciudades en Finlandia, por ejemplo, y otras ciudades europeas que han avanzado bastante a niveles que han reducido hasta el 90% de los vehículos en servicio en un periodo de 24 horas. No, y sobre todo, por ejemplo, podemos hablar de ciudades todavía que la gente conoce más de cerca. Tenemos a Nueva York. La gente andar en un vehículo privado en Nueva York es un caos, es un dolor de cabeza. Y de hecho, leí hace unos días y que caro. Yo cometí ese error hace algunos años. Que le van a poner un impuesto adicional para las personas que entren a Manhattan por la sobrecarga que tienen de vehículos. Así es. No, y además también el tema de la contaminación.
Totalmente. O sea, algo que ayudaría muchísimo. Y yo creo que realmente el avance, no sé por qué hemos confundido que nuestro progreso, nuestro avance, porque mucha gente tenga vehículos. Lo que deberíamos tener es un transporte tan eficiente que nadie lo necesitara. Que Claro. tú te juntaras, como te juntas en Nueva York o en Madrid, con actores y gente famosa que coge su tren Claro, para ir y venir a su sitio. Sobre eso había un alcalde colombiano que decía que el indicador de que un país es desarrollado no es que un pobre se compre un vehículo, es que un rico utilice el transporte público, y hacia eso debemos apuntarlo. Yo he hablado mucho aquí de transporte colectivo. Transporte colectivo no solamente es el transporte público, el transporte masivo como el metro teleférico, sino que tenemos que complementar ese ecosistema precisamente con oferta de transporte puerta a puerta. Es lo que hemos hablado en otro programa, que si yo voy a hacer una ruta determinada, yo tenga alternativas y yo pueda filtrar, por ejemplo, por economía, y que me diga de este tramo a este tramo coge un Uber, de este tramo a este otro tramo cógete el metro, y de este otro tramo entonces otra opción, una patineta, una bicicleta. Hoy en día estamos hablando, por ejemplo, de implementar un sistema público de bicicleta en Santo Domingo, por ejemplo. Ay, pero es que eso se escucha en tan bonito, Santiago. pero con este calor uno llegaría todo estrujado. Sí, pero yo te diría, mira, se han hecho estudios en el Gran Santo Domingo, que es el Distrito Nacional y los municipios de la provincia de Santo Domingo, donde se ha determinado, por ejemplo, que el 42% de las personas se trasladan en vehículos privados, el 36% en carro público, pero hay un montón de gente que la última milla, que es desde su casa a donde están las redes de transporte público, es a pie que la hace. Sí. Es a pie. O sea que hay enorme oportunidad de mejora. Por ejemplo, a mí particularmente me encanta me encantaba el metro, porque estoy viendo algunas dificultades últimamente. Pero yo no utilizo el metro porque las rutas que hago diariamente no me cuadran con las líneas que hay de este medio de transporte. Pero imagínense una hora pico que yo tenga mi huevo en el taller y tengo que ir a mi oficina de la zona oriental, que una aplicación integrada con todos estos servicios de transporte me diga, mira, a 1 kilómetro de tu casa hay una parada del metro, tú puedes coger un Uber de ahí, son 100 pesos, luego la cuota del metro, y de la última estación del metro a mi oficina, qué sé yo, 100 pesos más. Y te voy a decir por ejemplo, algo. yo viví eso en los Estados Unidos, en New Jersey, que mi hijo me compró un ticket, que yo tenía tren, guagua, y me indicaba la parada donde me tenía que cambiar simplemente de transporte. Adicionando lo que tú dices, por lo menos en Estados Unidos, que tú lo puedes programar no por el día, sino por la semana. Es decir, yo quiero coger este metro a tal hora, a tal hora, claro, a tal hora, y por esas programaciones te bajan el costo. Y te hace una estimación del costo también. Sí, exacto. Si tú lo compras mensual, semanal, tiene un precio mucho más barato. Así es. También uno de los beneficios del metro aquí, nosotros que tuvimos la oportunidad, tú calculas que tú duras 2 minutos por parada, y aquí eso nunca se cumple en República Dominicana, siempre es menos, porque la gente es súper ágil y tú no duras 2 minutos esperando. O sea, pueden ser 30 segundos en parada. Y normalmente, tú sabes cómo puedes calcular. Voy, un ejemplo, de aquí hasta la zona oriental en metro, son 10 paradas, yo digo, en 20 minutos llego, porque tú pones 2 minutos por parada, y aquí en República Dominicana se da mucho más rápido ese acceso a todas las entonces cosas. Eso está en contradicción de lo que yo digo, porque si tú estás planificado que en 2 minutos va a pasar el metro por tal sitio y el metro se te fue antes, entonces te deja. No, pero es por la agilidad. O sea, tú dices el tiempo estimado desde que tú estás montado hasta el lugar que va de llegar. O sea, una vez que tú dices, ok, ya arrancamos, de aquí yo voy a contar 10 paradas, en 20 minutos yo llego. Yo creo también, Hernán, que sería interesante trabajar el tema de los estacionamientos en los espacios de metro. Claro. Porque si hay muchos que no tienen acceso, o sea, que la gente que tiene carro no tiene acceso a dejar su carro. Había un plan de estacionamiento en la ciudad de Santo Domingo que inició a planificarse antes de la pandemia, y vi que lo retomaron hace como 1 año y medio. Lo he notado lento, pero sí, hay un plan de cubrir el déficit que hay de parqueos en el Gran Santo Domingo. Claro, no podemos caer en la trampa de seguir incentivando el uso del vehículo privado. Exacto. Por eso mi insistencia a que empecemos a fomentar conceptos como este de la movilidad como servicio. Algunos pudieran decirme, bueno, Hernán, tú estás hablando de Finlandia, estamos hablando de Nueva York y países latinoamericanos como República Dominicana con serias deficiencias, porque, por ejemplo,
A veces quizás yo pudiera tomar el metro, pero temo que me atraquen en el trayecto hacia la estación del metro. Por eso los sistemas de transporte público de pasajeros tienen que tener garantizada la seguridad ciudadana en todas esas rutas de transporte. Recientemente vimos en una ruta de transporte público como incluso violaban mujeres, por ejemplo. Esas son cosas que tienen que atacarse. Ahora, estamos viviendo tiempos interesantes. A diferencia de países como Costa Rica que tienen niveles de desarrollo más avanzados que nosotros. Por ejemplo, su capital no tiene un metro. Nosotros tenemos un metro desde hace muchos años, pero se está hablando ahora de un tren metropolitano desde el Distrito Nacional hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas, pero estamos hablando de monorriel, con estaciones de transporte multimodal en Santiago. Es decir, se está haciendo un trabajo interesante en infraestructura. Tenemos que complementarlo ahora con una infraestructura tecnológica que pueda aprovechar las bondades de conceptos como la movilidad como servicio. Hernán Paredes con nosotros, sumamente interesante, Hernán, de verdad que siempre vienes a aportar en este tema de la movilidad, sumamente caótica, aquí en el Distrito Nacional. Todos queremos hablar del transporte aquí. Es que es un tema que nos aboca y yo creo que eso es lo correcto, que lo hablemos, que lo conversemos. Vamos a lidiar ahora con el transporte, cuando terminemos. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Hernán? A través de mis redes sociales, @Hernán Dimitri, con B corta al final, y estamos de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde en Voz Vespertina, canales 85 de Claro Dominicana y de Win TV, Voz Media Network. Ya saben, no se muevan, que ya vienen los compañeros de Vida y Cabina, y nosotros nos despedimos hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere.